Mi esposa me miró a los ojos delante de sus padres, delante de la mesa donde habíamos comido cientos de veces, y dijo en voz alta que casarse conmigo había sido el mayor error de su vida. No lo susurró. No lo dejó caer como si fuera un accidente. Lo dijo con la misma calma con la que se comenta el tiempo, con la misma naturalidad con la que se pide la sal. Y su madre, Dolores, que estaba sentada al otro extremo de la mesa con la servilleta doblada sobre el regazo, asintió despacio con la cabeza, como si llevara años esperando que alguien lo dijera en voz alta. Si estás viendo esto por primera vez, suscríbete ahora. Te prometo que la historia que viene a continuación va a dejarte sin palabras. Esa noche, yo tenía 53 años, 24 de matrimonio y 31 años de carrera como perito contable judicial. Había aprendido desde muy joven a leer números, a encontrar lo que no cuadra, a seguir un rastro hasta el final, aunque el final duela. Pero ningún balance contable, ningún expediente judicial, ningún informe pericial me había preparado para lo que sentí en ese momento. No fue rabia, no fue humillación, al menos no inmediatamente. Fue algo más parecido al frío. Un frío que empieza en el centro del pecho y se expande hacia afuera hasta que ya no sientes los dedos. Me llamo Rodrigo Valverde Fuentes. Y lo que voy a contarles empieza en esa mesa y termina en esa misma mesa, aunque lo que hubo en el medio cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Era un sábado de octubre, un sábado como tantos otros en los que íbamos a casa de los padres de Nuria en Valladolid, una casa de las afueras con jardín pequeño y cocina grande, una de esas casas que huelen a guiso desde que abres la puerta. Ernesto, mi suegro, siempre abría la puerta antes de que pudieras llamar. Llevaba haciéndolo desde el primer día que fui a buscar a Nuria con 27 años, nervioso como un estudiante ante un examen oral. Ernesto me estrechó la mano aquella primera vez con una firmeza que me dijo más que cualquier palabra, y a lo largo de los años ese apretón no había cambiado. Era un hombre de pocas palabras y muchas certezas. Un hombre que cuando miraba a alguien a los ojos, miraba de verdad. Esa noche de octubre abrió la puerta como siempre, pero algo en su cara no era lo mismo. No supe nombrarlo en ese momento. Me dijo, «Buenas noches, Rodrigo», con una voz ligeramente más baja de lo habitual, y apartó la mirada casi de inmediato. Pensé que estaría cansado. Tenía 74 años y en los últimos meses había hablado de dolores en la espalda, de noches mal dormidas. No le di más vuelta. Nuria entró delante de mí saludando a su madre con 2 besos y una sonrisa que yo conocía bien. Era la sonrisa que usaba cuando estaba en su territorio, cuando se sentía segura, cuando las cosas estaban donde ella las había puesto. Llevaba un jersey burdeos que le había regalado yo el invierno anterior y el pelo recogido en una cola baja. Había algo casi teatral en su soltura esa noche, pero no lo reconocí hasta más tarde, cuando ya no cambiaba nada reconocerlo. Nos sentamos a la mesa los 4. Dolores había hecho cocido, el mismo de siempre, con los garbanzos en el fondo del plato y el caldo servido primero en taza. Hablamos de cosas sin importancia durante los primeros 20 minutos. Ernesto preguntó por un encargo que yo tenía pendiente en los juzgados. Le conté algo general, sin entrar en detalles. Dolores habló del jardín, de que el rosal de la entrada necesitaba poda. Nuria escuchaba y asentía, y de vez en cuando me miraba de un modo que no supe interpretar entonces. Fue después del segundo plato. Dolores estaba levantando los platos cuando Nuria apoyó los codos en la mesa y carraspeó levemente. No era el gesto de alguien que va a decir algo sin importancia. Era el gesto de alguien que ha estado guardando algo durante mucho tiempo y ha decidido que ya es suficiente. «Hay algo que quiero decir», dijo. «Aquí, delante de vosotros». Ernesto levantó la vista. Dolores se quedó parada con 2 platos en la mano. Yo la miré esperando algo que no podía imaginar. Casarme con Rodrigo fue el mayor error de mi vida. Lo digo y no me arrepiento de decirlo. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. 3 segundos en los que nadie movió nada, en los que el ruido de la calle de afuera pareció llegar desde muy lejos,
en los que yo sentí ese frío del que les hablé antes expandiéndose por todo el cuerpo. Dolores dejó los platos en la mesa despacio y se sentó. Asintió. No dijo nada, solo asintió, con esa lentitud de quien confirma algo que llevaba mucho tiempo pensando. Ernesto no se movió. Tenía los ojos fijos en la mesa. Yo miré a Nuria. Ella me sostuvo la mirada sin pestañear, con una frialdad que no le había visto nunca, o que quizás había visto muchas veces sin querer reconocerla. No había cólera en sus ojos. No había dolor tampoco. Había algo que, si tuviera que nombrarlo, llamaría determinación. La determinación de alguien que ya tomó una decisión y solo está ejecutando el último paso. No respondí. No grité. No pregunté por qué. No pedí explicación. Hice lo único que mi cuerpo supo hacer en ese momento. Cogí la servilleta de mi regazo, la doblé con cuidado y la dejé sobre la mesa. Me levanté. Agarré la chaqueta del respaldo de la silla. Miré a Ernesto, que seguía con los ojos bajos, y dije únicamente «buenas noches» antes de salir por la puerta. El frío de la calle fue casi un alivio. Caminé hasta el coche sin apresurarme, metí la llave, cerré la puerta. Me quedé parado en el asiento del conductor con las manos sobre el volante sin girar el contacto. Afuera la calle estaba casi vacía. Un perro ladraba en algún patio cercano. Las farolas iluminaban el asfalto con esa luz anaranjada que tienen los sábados por la noche en los barrios tranquilos. No lloré. No golpeé el volante. Simplemente me quedé ahí, quieto, dejando que lo que acababa de pasar ocupara el espacio que necesitaba. 24 años. Una frase. Una servilleta doblada. Arranqué el coche 20 minutos después y conduje a casa. Entré. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada. Me serví un vaso de agua en la cocina y me senté en la silla que está junto a la ventana, la misma en la que me siento cada mañana a revisar los expedientes antes de desayunar. Esa silla conoce más de mí de lo que la mayoría de las personas conocen. Eran las 11 menos cuarto cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Ernesto Salcedo Vega. Lo miré durante 2 vibraciones, luego descolgué. Rodrigo. Su voz era baja, más baja de lo que la recordaba, como si hablara desde dentro de una habitación con la puerta cerrada. Lo que pasó esta noche no es lo que parece. Hay algo que nunca te contamos. Necesito que me escuches. Me levanté de la silla. Fui hasta la ventana. La calle abajo estaba tranquila, con esa quietud de las 11 de la noche en Valladolid, cuando el frío empieza a asentarse de verdad. «Te escucho», respondí. Y entonces Ernesto empezó a hablar. Y lo que salió de su boca en los siguientes minutos no fue lo que yo esperaba. No fue una disculpa, no fue una explicación sobre el carácter difícil de su hija. No fue el discurso de un padre tratando de apagar un incendio. Fue algo distinto. Algo que cambió completamente el peso de lo que había ocurrido en esa mesa. Algo que hizo que el frío que sentía en el pecho empezara a transformarse en otra cosa. No en rabia todavía no. En algo más frío que la rabia y más duradero. En la clase de claridad que solo llega cuando finalmente entiendes que lo que creías que era tu vida era en realidad un tablero de ajedrez. Y alguien llevaba mucho tiempo moviendo las piezas sin que tú lo supieras. Pero para entender lo que Ernesto me dijo esa noche, primero necesitan saber quién soy yo. Necesitan entender de dónde vengo, lo que construí, lo que cedí sin darme cuenta y lo que nunca debí haber soltado. Porque nada de lo que viene a continuación tiene el peso que merece si no conocen la historia completa. Y yo quiero que la sientan entera. El teléfono de casa sonó un martes por la tarde a las 6:40. Lo sé con precisión porque acababa de colgar con el juzgado de guardia y miré el reloj antes de descolgar. Era Ernesto. No llamaba por nada especial, dijo. Solo quería saber cómo estaba yo, cómo iba el trabajo. Hablamos 12 minutos de cosas sin peso. Me preguntó por un caso que le había mencionado semanas atrás. Yo le conté algo general. Antes de colgar, dijo, con esa voz suya tranquila que no levantaba nunca demasiado, «Rodrigo, cuídate». De verdad. No le di importancia en ese momento.
Era el tipo de frase que dice la gente mayor cuando se despide, una costumbre más que un mensaje. Pero esa llamada, que en apariencia no era nada, fue la segunda ficha. Y yo tampoco lo supe entonces. La vida en casa seguía su ritmo habitual. Me levantaba antes que Nuria, preparaba el café, revisaba los expedientes pendientes en la mesa de la cocina mientras el barrio despertaba afuera. Ella bajaba a los 20 minutos, desayunaba rápido, salía. Llegaba a última hora de la tarde. Cenábamos. Veíamos algo en la televisión o cada uno leía en su sillón. Nos acostábamos. Así habían sido, con variaciones pequeñas, la mayoría de los días de los últimos años. Lo que había dejado de haber, y no supe identificar exactamente cuándo había desaparecido, era la conversación real. No el intercambio de información doméstica, no el comentario sobre la noticia del telediario, sino la conversación que construye algo entre dos personas, la que te deja sabiendo más de alguien al terminar que al empezar. Esa había ido desapareciendo tan gradualmente que cuando quise darme cuenta ya no recordaba cuándo fue la última vez que había ocurrido. Nuria no era una mujer de afecto fácil, nunca lo había sido. Cuando nos casamos, eso me parecía una cualidad, una señal de carácter. Con el tiempo aprendí que hay una diferencia entre ser contenido emocionalmente y haber levantado un muro tan sólido que ya no deja pasar nada en ninguna dirección. No sé en qué momento uno se convirtió en lo otro. Tampoco sé si esa transformación fue algo que ocurrió en ella sola o si yo tuve parte en construir esa pared sin saberlo. Marcos nos visitaba los domingos con menos regularidad que antes. Cuando venía, la dinámica de la mesa había cambiado de un modo que no sabía describir con precisión, pero que sentía. Él y Nuria hablaban entre ellos con una fluidez que en otros tiempos hubiera parecido normal, pero que ahora tenía algo debajo que yo no lograba nombrar. Cuando yo entraba en la conversación, algo cambiaba. No de forma brusca, no de forma que cualquiera pudiera señalar. Solo una leve variación en el tono, una pausa mínima antes de retomar, como cuando en una partida de cartas alguien oculta la mano al ver que se acerca quien no debe verla. En aquellos meses, si alguien me hubiera preguntado directamente si mi matrimonio estaba bien, habría dudado antes de responder. No porque pudiera señalar nada concreto, sino porque había una sensación de fondo, persistente y sin forma, de que algo no encajaba. Como un sonido que no consigues ubicar dentro de la casa y que solo escuchas cuando hay suficiente silencio. Pero yo no buscaba silencio. Yo buscaba trabajo. Tenía 3 peritajes simultáneos en aquellas semanas, uno de ellos especialmente complejo, un caso de fraude fiscal en una empresa de distribución alimentaria que requería revisar 7 años de contabilidad. Me iba a las 8 de la mañana y volvía a las 8 de la tarde con la cabeza llena de asientos contables y irregularidades que había que documentar con precisión milimétrica. Me sentaba en la mesa de la cocina después de cenar y seguía trabajando. Nuria me veía trabajar y no decía nada. Yo veía que no decía nada y tampoco decía nada. Así fue ese otoño. Hubo un viernes de noviembre en que Nuria llegó a casa más tarde de lo habitual, pasadas las 9. Dijo que había tenido reunión con la asociación de vecinos del barrio, que se había alargado, que había tomado algo con un par de personas del grupo. Me pareció razonable. Llevaba unos meses hablando de esa asociación, de una iniciativa para rehabilitar la fachada de un edificio de la calle paralela, de reuniones que se celebraban los viernes. Le pregunté cómo había ido. Me dijo que bien, que despacio, pero que avanzaban. Se duchó y se acostó. Ese mismo viernes llovía. Llovía con fuerza desde las 5 de la tarde. Uno de esos aguaceros de noviembre que empapan la ciudad entera. Lo recordé al día siguiente cuando vi el paraguas de Nuria seco y guardado en el paragüero de la entrada, exactamente donde lo había dejado por la mañana. No lo cogió, y sin embargo llegó a casa sin una gota encima. Lo noté, lo anoté mentalmente. Y seguí con mi vida. Ese fue mi error más antiguo y más constante. Seguir con mi vida cuando debería haber parado a mirar. No por desconfianza, sino por atención. Simplemente atención. La misma que aplicaba cada día a los expedientes de otros,
la misma con la que detectaba en un balance contable la anomalía que nadie más había visto. Esa atención en casa la tenía apagada, y alguien lo sabía. Alguien contaba con ello. Hubo otro momento, unas semanas más tarde, que ahora recuerdo con una nitidez que entonces no tenía. Estaba en el despacho revisando un informe cuando escuché a Nuria hablar por teléfono en el pasillo. La puerta del despacho estaba entreabierta. Oí fragmentos. Todavía no. Espera a que yo te diga. Una pausa. No, no lo sabe. Tranquilo. Otra pausa más larga. Cuando llegue el momento lo haremos como acordamos. Me levanté de la silla. Caminé hasta la puerta del despacho y la abrí del todo. Nuria estaba de espaldas, el teléfono en la oreja. Al escuchar el crujido de la puerta se giró. Me miró. Siguió hablando con normalidad. Sí, para la reunión del jueves también podemos ver eso. Bueno, hablamos. Hasta luego. Colgó y me preguntó si necesitaba algo. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con Inmaculada, de la asociación, lo del proyecto del edificio. Asentí. Volví al despacho. Me senté. Intenté retomar el informe. La voz al otro lado del teléfono era de hombre. Lo había notado en el fragmento que escuché antes de abrir la puerta. Inmaculada no era un hombre. No dije nada. No porque tuviera miedo, sino porque en ese momento, con 3 peritajes encima de la mesa y la cabeza llena de números ajenos, elegí no abrir esa puerta. La elegí cerrar. Y esa elección me costó meses. Lo que sí hice esa noche, cuando Nuria se fue a la cama y yo me quedé en la cocina con el vaso de agua de siempre, fue sacar un papel del cajón y escribir la fecha. No escribí nada más. Solo la fecha. La doblé y la metí en el bolsillo interior de la chaqueta que colgaba en el respaldo de la silla. No sabía todavía para qué la guardaba. Lo sabría pronto, porque hay un momento en el que las fichas dejan de ser fichas aisladas y empiezan a ser una fila. Y cuando esa fila comienza a caer, cae entera, sin pausa, sin piedad, sin darte tiempo a apartarte del camino. Yo estaba a pocas semanas de ese momento, y lo que iba a encontrar cuando llegara era mucho peor, y mucho más calculado de lo que cualquier cosa que mi mente hubiera podido construir. Tiene que firmar antes de que se entere. Dile a Marcos que no haga nada todavía. Esas palabras las escuché un martes de diciembre a las 9:15 de la noche. Las escuché desde el pasillo, con el abrigo todavía puesto, las llaves en la mano, sin que Nuria supiera que había entrado. Había llegado antes de lo previsto, porque la reunión en los juzgados de Burgos se había suspendido a última hora, y en lugar de quedarme a cenar con el abogado de la parte contraria como teníamos previsto, cogí el coche y volví directamente a casa. No avisé. No tenía motivo para avisar. La voz de Nuria venía de la sala. La puerta estaba casi cerrada, solo con un dedo de espacio, suficiente para que el sonido saliera. Hablaba en voz baja pero no en susurro, con la cadencia de alguien que está acostumbrado a esa conversación, que no necesita medir cada sílaba porque el terreno ya es conocido. Escuché esa frase entera y luego silencio. Luego, ya lo sé. Pero hay que hacerlo bien, sin prisas. Me quedé inmóvil en el pasillo durante varios segundos. El abrigo me pesaba. Las llaves seguían en mi mano cerrada. Escuché cómo la conversación terminaba con un «hasta mañana» seco, sin afecto, el tipo de despedida entre personas que hablan de negocios, no de otra cosa. Oí sus pasos acercándose a la puerta de la sala. No tuve tiempo de pensar. Abrí la puerta de entrada con cuidado, la cerré de nuevo haciendo el ruido justo y llamé desde el pasillo. «Ya estoy aquí». Un segundo de silencio. Luego la puerta de la sala se abrió del todo y Nuria apareció con el teléfono todavía en la mano. Me miró con una expresión completamente neutra. «Pensé que llegabas tarde», dijo. «Se canceló la reunión», respondí. «¿Cenaste ya?» Estaba a punto. Fui a la cocina. Me quité el abrigo, lo colgué en la silla, me lavé las manos en el fregadero. Escuché cómo ella ponía el teléfono sobre la encimera del salón con ese pequeño golpe seco que tienen los móviles al apoyarlos en mármol. Me pregunté si notaba algo en mí, si mi voz había sonado distinta.
Si los 2 o 3 segundos que tardé en abrir la puerta desde fuera habían sido suficientes para que ella reconstruyera la secuencia. No dijo nada más. Calentó la cena. Comimos con la televisión encendida. Cuando terminé le pregunté con quién había hablado antes. Lo pregunté con el tono más plano que pude sostener, mirando el plato, como si la respuesta no importara demasiado. Con Inmaculada, dijo. Lo del proyecto sigue dando vueltas. Asentí. Cogí el vaso. Bebí. Esa noche no dormí bien. Me quedé tumbado en la oscuridad escuchando su respiración acompasada, pensando en esa frase. Tiene que firmar antes de que se entere. ¿Firmar qué? ¿Enterarse de qué? Y el nombre de Marcos, mencionado con esa familiaridad específica de quien habla de alguien que ya está dentro del plan, no de alguien ajeno a él. A la mañana siguiente me levanté a las 6:15 como siempre. Preparé el café. Abrí el cajón donde guardaba los extractos bancarios de los últimos meses, los que Nuria sabía que yo tenía ahí, porque siempre los había tenido ahí, organizados por trimestres en carpetas de cartulina. Me senté a la mesa y empecé a revisarlos con la misma calma con la que revisaba cualquier expediente profesional, sin prisa, sin buscar nada en concreto todavía, solo mirando. Lo que encontré en los primeros 20 minutos no fue dramático, fue exactamente lo contrario. Fue algo tan pequeño, tan discreto, tan perfectamente integrado en el flujo normal de los gastos de la casa, que si no hubiera sido perito durante más de 20 años, probablemente no lo habría visto. Una transferencia mensual de 900 euros a una cuenta con un número que no reconocía. No a nombre de ningún proveedor habitual, no con ningún concepto que encajara con nuestros gastos ordinarios. Solo un número de cuenta y la palabra servicios escrita en el campo de observaciones. Una transferencia sola podría ser cualquier cosa. 8 transferencias iguales, el mismo importe, el mismo destinatario, el mismo concepto genérico, en 8 meses consecutivos, era otra cosa completamente distinta. Saqué el papel del bolsillo interior de la chaqueta donde había guardado la fecha. Lo desplegué sobre la mesa junto a los extractos. Luego saqué otro papel del cajón y empecé a anotar las fechas de cada transferencia, los importes, el número de cuenta de destino. Lo hice con letra pequeña y ordenada, la misma letra con la que llevo 30 años documentando lo que nadie quiere que se documente. Cuando Nuria bajó a desayunar, los extractos estaban de nuevo en sus carpetas dentro del cajón. El papel con mis anotaciones estaba en el bolsillo interior de mi chaqueta junto al otro. Me estaba terminando el café de pie junto a la ventana. Le pregunté si quería que le hiciera tostadas. Dijo que no, que tenía prisa. Se fue a las 8:10. Yo me quedé en la cocina otros 5 minutos, mirando el cajón cerrado. Durante las semanas siguientes, lo que antes era una sensación difusa de que algo no encajaba, se convirtió en algo diferente. No en certeza, todavía no, pero sí en una dirección. Un vector, como se dice en geometría. Algo que apuntaba hacia un lugar concreto, aunque aún no pudiera ver ese lugar con claridad. Empecé a prestar atención de una manera distinta. No con alarma, no con la agitación de alguien que sospecha y no puede controlarlo. Con la calma técnica de quien sabe que los datos existen y que si se buscan con método, acaban apareciendo. Era el mismo estado mental con el que me sentaba frente a 7 años de contabilidad fraudulenta y empezaba a desmontar la estructura ladrillo a ladrillo. Metódico, paciente, sin saltarse pasos. Marcos vino a comer ese domingo. Llegó a la 1:15 con una botella de vino tinto y esa forma suya de entrar en casa que siempre había tenido algo de propietario, como si el espacio fuera en parte suyo. Se instaló en el sillón del salón mientras yo terminaba de preparar la comida. Nuria salió de la cocina a saludarlo y estuvieron hablando en voz baja durante un momento que duró más de lo que debería haber durado. Cuando entré a la sala con la fuente en la mano, los dos se separaron levemente. Marcos me miró y sonrió. «Huele muy bien, papá». Durante la comida observé a mi hijo con una atención que nunca antes había necesitado aplicarle. Tiene 26 años, la mandíbula cuadrada de mi padre, los ojos claros de Nuria.
Había estudiado Derecho en una universidad privada de Madrid, había hecho un máster en Derecho Mercantil, llevaba 2 años en un bufete mediano de Valladolid. Yo había pagado todo eso. La carrera, el máster, el apartamento en el centro desde que volvió, el seguro del coche, los imprevistos que surgían con una regularidad que ahora, vista desde esta distancia, empezaba a parecer menos casual. Lo que noté en esa comida fue concreto. Cada vez que yo hacía una pregunta directa, Marcos miraba brevemente a Nuria antes de responder. No era un gesto exagerado, no era algo que cualquier persona en la mesa hubiera detectado. Era una fracción de segundo, una consulta silenciosa. La clase de intercambio que ocurre entre personas que han hablado antes sobre qué decir si alguien pregunta. Esa tarde, cuando Marcos se fue y Nuria estaba en el piso de arriba, entré al despacho y llamé a un compañero del colegio de peritos con quien había trabajado en varios casos. Le pregunté, sin entrar en detalles, cómo podía verificar la titularidad de una cuenta bancaria privada a partir de un número de cuenta, sin pasar por los cauces judiciales formales. Me dijo que directamente no podía, pero que si la cuenta pertenecía a una entidad jurídica, la sociedad estaría inscrita en el registro mercantil y eso era de acceso público. Colgué, abrí el ordenador, entré en el registro mercantil. El número de cuenta que había anotado pertenecía a una sociedad limitada constituida 18 meses atrás. El nombre de la sociedad no me dijo nada al principio. Era una denominación genérica, el tipo de nombre que no llama la atención. Pero los nombres de los socios fundadores estaban ahí, en el documento de constitución, accesibles para cualquiera que supiera dónde mirar. Administradora única, Nuria Salcedo Palomar. Socio minoritario, Marcos Valverde Salcedo. Leí los 2 nombres 3 veces seguidas. El ordenador zumbaba suavemente en la habitación. Afuera, en la calle, un coche arrancó y se alejó. Desde el piso de arriba llegaba el ruido apagado del televisor del dormitorio. Mi esposa y mi hijo habían constituido una sociedad juntos 18 meses atrás, sin decirme nada, sin mencionarlo, sin que yo lo supiera, o sin que ellos creyeran que yo lo sabría. Cerré el ordenador. Me quedé sentado en la oscuridad del despacho un momento largo. Luego me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí de pie junto al fregadero. Eso era lo que había que firmar antes de que me enterara. Pero lo que aún no sabía, lo que todavía no alcanzaba a ver, era qué había dentro de esa sociedad. ¿Qué habían metido ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba creciendo mientras yo revisaba los números de otras personas y dejaba los míos sin vigilar? Y eso, lo que faltaba por descubrir, era considerablemente peor que lo que acababa de encontrar. El documento de constitución de la sociedad tenía 12 páginas. Las imprimí a las 7 de la mañana, cuando Nuria todavía dormía, en la impresora del despacho con el volumen bajado al mínimo. Las doblé en 3 partes, las metí en el bolsillo interior de la chaqueta, junto a los otros papeles, y guardé el historial del navegador antes de bajar a la cocina. Ese día no fui a los juzgados. Llamé para avisar que llegaría tarde por un asunto personal y me fui directamente al registro de la propiedad. Tardé 40 minutos en obtener lo que necesitaba. El funcionario que me atendió era un hombre de unos 50 años con gafas de montura metálica que conocía mi nombre de otros trámites profesionales. Me entregó los documentos sin hacer preguntas. Le di las gracias. Salí a la calle con el sobre en la mano y me quedé parado en la acera, con el frío de enero pegando de frente antes de abrirlo. Lo abrí apoyado en el capó del coche. La sociedad tenía un activo inmobiliario registrado a su nombre. Un apartamento en Zaragoza, calle Predicadores, 2º piso. Comprado 9 meses atrás por 104.000 euros. Escriturado a nombre de la sociedad. Firmado por Nuria Salcedo Palomar en calidad de administradora única. Me quedé mirando esa dirección. La calle Predicadores en Zaragoza. Un 2º piso. 104.000 euros. Lo leí varias veces, no porque no lo entendiera, sino porque el cerebro a veces necesita repetir lo que no puede aceptar de una sola vez. Era como cuando en un peritaje encuentras el asiento contable que lo explica todo
y te quedas unos segundos con el dedo sobre el papel, sin anotar nada todavía, dejando que la magnitud de lo que tienes delante ocupe el espacio que necesita. El dinero para comprar ese apartamento había salido de algún sitio, y yo sabía, porque llevaba 30 años leyendo balances, que el dinero no aparece, se mueve, deja rastro, y ese rastro, si alguien sabe cómo seguirlo, conduce siempre hasta el origen. Volví a casa. Nuria ya se había ido al trabajo. La casa estaba en silencio. Subí al despacho, cerré la puerta, me senté ante el ordenador y empecé a trabajar de la misma manera en que trabajo cuando tengo un caso difícil encima de la mesa. Despacio, en orden, sin saltar pasos. Revisé los movimientos de las cuentas conjuntas de los últimos 2 años con la atención con la que se audita una empresa, no buscando nada en concreto todavía, construyendo el mapa, fecha por fecha, importe por importe, concepto por concepto. Hay una técnica en el peritaje contable que consiste en no buscar la anomalía directamente, sino en construir primero el patrón de lo normal. Porque solo cuando tienes claro qué es normal, puedes ver con precisión qué no lo es. Me llevó 3 horas. Lo que encontré al terminar ese mapa no fue una anomalía. Fueron varias distribuidas a lo largo de 22 meses, con una regularidad que tenía toda la apariencia de un sistema diseñado deliberadamente para no llamar la atención. Transferencias de entre 800 y 1.200 euros, siempre a fin de mes, siempre con conceptos genéricos, siempre a la misma cuenta. En total, a lo largo de esos 22 meses, habían salido de nuestras cuentas conjuntas 21.400 euros hacia esa sociedad que yo no sabía que existía. 21.400 euros que en apariencia eran gastos domésticos corrientes y que en realidad eran transferencias sistemáticas hacia un patrimonio que se estaba construyendo al margen de mí. A eso había que sumarle los 62.000 euros que la cuenta de la sociedad acumulaba, según la documentación registral. Y el apartamento de Zaragoza, valorado en 104.000. El conjunto era un patrimonio oculto de casi 200.000 euros, construido durante 18 meses mientras yo dormía en la misma cama que la persona que lo estaba construyendo. No me moví de la silla durante un tiempo que no supe calcular. El ordenador seguía encendido. La pantalla proyectaba una luz fría sobre la mesa. Afuera empezó a llover, una lluvia fina y constante que golpeaba la ventana con un sonido uniforme. Me fijé en ese sonido como me fijo a veces en los detalles más irrelevantes cuando proceso algo demasiado grande. La lluvia, el zumbido del ordenador, el crujido de la silla cuando me recosté levemente hacia atrás. Mis manos estaban completamente quietas sobre la mesa. Eso me sorprendió. Pensé que temblarían. No temblaron. Lo que sentí no fue rabia inmediata. Fue algo anterior a la rabia. Una especie de reordenación interna, como cuando un edificio recibe una carga que no estaba en los cálculos originales, y las vigas se redistribuyen antes de que nada se rompa. Todavía nada se había roto, pero la estructura entera estaba sometiéndose a una presión para la que no había sido diseñada. Esa tarde Nuria llegó a casa a las 7. Entró por la puerta llamando «Ya estoy», con esa voz de siempre. Dejó el bolso en la entrada, se quitó el abrigo, subió al baño. Bajó 20 minutos después con ropa cómoda y se metió en la cocina a preparar la cena. Yo estaba sentado en el sillón del salón con un libro en las manos que no había leído ni una línea. Me llamó desde la cocina para preguntarme si prefería pasta o arroz. Le dije que lo que ella quisiera. Hizo pasta. La comimos en la mesa del comedor con la televisión encendida en el telediario de la noche. Habló de una reunión que había tenido esa tarde, de un compañero de trabajo que le había resultado especialmente pesado. Yo asentía. Respondía con frases cortas. Me preguntó si estaba cansado. Un poco, dije. El caso de Burgos está dando más trabajo de lo previsto. Asintió. Siguió hablando de otra cosa. No sé si soy buen actor. Nunca había necesitado serlo. Pero esa noche, algo en mí se alineó con una frialdad que no sabía que tenía. Una frialdad técnica, profesional casi,
que consistía simplemente en separar lo que sentía de lo que mostraba. Lo había hecho 1000 veces en los juzgados, declarando ante un juez con plena calma sobre hechos que en privado me habían perturbado. Era la misma habilidad, solo que nunca la había necesitado en mi propia cocina. Lo que casi lo arruina todo ocurrió 3 días después. Era un jueves por la mañana. Yo había dejado sobre la mesa del despacho, sin pensarlo bien, las 12 páginas del documento de constitución de la sociedad que había impreso días antes. Las había estado revisando esa mañana temprano, y cuando sonó el teléfono con una llamada del juzgado, las dejé sobre la mesa y bajé a cogerla en la cocina. La llamada duró 12 minutos. Cuando subí, la puerta del despacho estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Entré. Las páginas estaban sobre la mesa exactamente como las había dejado, o casi exactamente, solo que el orden había cambiado. La primera página estaba encima cuando yo salí. Ahora la primera página estaba debajo. Alguien las había cogido, las había hojeado, las había dejado de nuevo, sin ordenarlas igual. Nuria estaba en el pasillo, a 3 pasos de la puerta del despacho. ¿Necesitas algo del despacho?, pregunté. Me miró con una expresión tranquila. Buscaba el cargador de repuesto. Pensé que estaba ahí dentro. Está en el cajón de abajo de la cocina, dije. Te lo bajo. No hace falta, yo voy. Bajó las escaleras. Yo entré al despacho, recogí las 12 páginas, las metí dentro de la carpeta de un expediente judicial que tenía en el estante. Una carpeta entre 40. Y cambié el expediente de posición en el estante. Tercero por la izquierda en lugar de séptimo. Luego bajé a la cocina como si nada. No sé si Nuria leyó suficiente para entender lo que había encontrado. No sé si reconoció el membrete del registro mercantil en la primera página antes de dejarlas. No pregunté. No podía preguntar sin revelar que sabía que las había tocado. Esa noche llamé a Ernesto. No para contarle nada, solo para escuchar su voz, para tener un punto de referencia que me dijera que seguía habiendo algo sólido en algún sitio. Hablamos 10 minutos. Antes de colgar, Ernesto hizo una pausa breve y dijo: «Rodrigo, si alguna vez necesitas hablar de algo, de lo que sea, ya sabes dónde estoy». No era una frase casual. Lo supe en el momento en que la dijo. Había algo debajo de esas palabras que no era solo cortesía de suegro. Era una puerta entreabierta, una invitación a preguntar algo que él estaba esperando que yo preguntara. No pregunté esa noche. Todavía no tenía todo lo que necesitaba. Pero guardé esa frase con el mismo cuidado con que guardaba los papeles en el bolsillo de la chaqueta. Porque había algo que Ernesto sabía y que yo todavía no sabía. Y cuando llegara el momento de unir esas 2 partes, la imagen completa iba a ser diferente, y mucho más oscura de lo que cualquiera de los 2 había dicho todavía en voz alta. El nombre me lo dio un colega del Colegio de Peritos Judiciales de Castilla y León, un hombre al que conocía desde hacía 15 años y en quien confiaba con la misma precisión con que se confía en un instrumento calibrado. Me dijo: «Alejandro Moreno Castillo, trabaja solo, sin agencia, lleva 12 años en esto, discreto como pocos. Si hay algo que encontrar, lo encuentra». Me dio un número de teléfono, nada más. Llamé a Alejandro Moreno al día siguiente, un lunes por la mañana, desde el coche aparcado frente a los juzgados, con el motor en marcha y la calefacción encendida. Tenía 44 años, una voz tranquila y directa, y la virtud de no hacer preguntas innecesarias. Le expliqué lo esencial en 7 minutos. Una sociedad constituida sin mi conocimiento, un inmueble en Zaragoza, movimientos bancarios regulares hacia una cuenta que no era mía, y la necesidad de saber si había más activos que no hubiera encontrado todavía. Le dije que era perito contable judicial y que la parte documental ya la llevaba yo. Lo que necesitaba de él era lo que no podía obtener desde un despacho. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó. «El que haga falta para hacerlo bien», respondí. Acordamos vernos esa misma semana en una cafetería del centro, lejos del barrio donde vivíamos Nuria y yo. Alejandro llegó con 10 minutos de puntualidad, chaqueta oscura, una libreta pequeña en el bolsillo, café solo sin azúcar.
No había nada en su aspecto que lo distinguiera de cualquier otro hombre de 40 y tantos años sentado en una cafetería a media mañana. Eso, supuse, era parte del trabajo. Le entregué una carpeta con copias de todo lo que había recopilado hasta entonces. La escritura de constitución de la sociedad, los extractos con las transferencias marcadas, la documentación del apartamento de Zaragoza. Lo revisó en silencio, pasando las páginas con calma, sin gestos de sorpresa. Cuando terminó, cerró la carpeta y dijo: «Hay más. Esto es demasiado ordenado para ser todo». Esas 4 palabras me confirmaron que había elegido bien. Durante las semanas siguientes, Alejandro trabajó en paralelo a mis propias indagaciones. Mientras yo seguía construyendo el mapa contable desde el despacho, él rastreaba lo que los documentos no decían directamente. Comprobó los movimientos presenciales de Nuria, verificó si la sociedad tenía más vinculaciones mercantiles que las que aparecían en el registro, y rastreó la trayectoria del apartamento de Zaragoza antes de su compra. Lo que fue apareciendo en ese proceso no llegó de golpe. Llegó en capas, como siempre llega la verdad cuando alguien ha tenido tiempo y cuidado de enterrarla bien. La primera capa me la entregó Alejandro un viernes por la tarde en un sobre cerrado que recogí en mano. Dentro había 3 páginas con anotaciones y fotocopias. El apartamento de Zaragoza había sido visitado por Nuria al menos en 4 ocasiones durante el año anterior a la compra, según el registro de una agencia inmobiliaria que Alejandro había localizado. Las visitas estaban documentadas con fechas. En 2 de esas fechas, yo tenía registrado en mi agenda de trabajo viajes fuera de Valladolid, uno a Burgos y otro a Palencia. En las otras 2, había ido a casa de mis padres un fin de semana que ahora recordaba con diferente luz. La segunda capa llegó 10 días después. La cuenta de la sociedad no tenía solo los 62.000 euros que yo había estimado desde los documentos registrales. Tenía 78.300 euros, según la información actualizada, que Alejandro había obtenido por sus propios medios, dentro de lo legal. La diferencia, 16.300 euros más de lo que yo creía, correspondía a ingresos que no procedían de las transferencias de nuestras cuentas conjuntas. Procedían de otro sitio, un sitio que Alejandro aún estaba trazando. Usé mi formación técnica como nunca la había usado para un asunto propio. Construí una hoja de cálculo con cada movimiento identificado, cada fecha, cada importe, cada relación posible entre transacciones. Era el mismo método que aplicaba en los grandes casos de fraude fiscal. Primero, el mapa completo, luego las inconsistencias, luego las conexiones entre inconsistencias. Al tercer día de trabajo sobre esa hoja de cálculo, los ingresos adicionales en la cuenta de la sociedad empezaron a mostrar un patrón. Llegaban siempre entre el día 20 y el 25 de cada mes. El importe variaba, pero rondaba los 600 euros. Y tenían un concepto recurrente en los registros que Alejandro había obtenido: honorarios asesoría. Alguien estaba pagando a esa sociedad por un servicio de asesoría. Un servicio que, hasta donde yo podía determinar, no existía en ningún sentido real. Fue entonces cuando entendí la dimensión completa de lo que tenía delante. No era solo un desvío de patrimonio conyugal para preparar un divorcio ventajoso. Era una estructura pequeña pero deliberada, construida con paciencia y con el conocimiento suficiente de que alguien que supiera mirar podría encontrarla, razón por la que había sido diseñada para no llamar la atención. Lo que no habían calculado es que la persona que viviría en la misma casa durante todo ese tiempo era precisamente alguien que sabía mirar. La primera vez que vi a Marcos en ese contexto fue un miércoles por la tarde. Había quedado con Alejandro en un punto acordado cerca del Paseo de Zorrilla, y mientras esperaba en el coche, vi a mi hijo saliendo de un edificio que, según la dirección que Alejandro me había dado previamente, albergaba en el tercer piso la notaría de un tal Germán Fuentes Alcázar. Marcos bajó los escalones de la entrada con una carpeta bajo el brazo. Miró el teléfono, se ajustó el cuello del abrigo y caminó hacia su coche sin mirar en ninguna otra dirección. Anoté la hora, las 17:43. Esa tarde,
Alejandro me confirmó lo que aquella visita significaba. Marcos había acudido a esa notaría para iniciar los trámites de transferencia del apartamento de Zaragoza desde el nombre de la sociedad al suyo propio, como persona física. Era el paso que convertía un activo empresarial en un bien personal, el paso que blindaba el inmueble frente a cualquier reclamación futura en un proceso de divorcio. Alguien con formación jurídica había diseñado esa maniobra. Alguien que conocía los tiempos necesarios para que la transferencia quedara consolidada antes de que cualquier proceso legal pudiera bloquearse. Mi hijo era abogado. Mi hijo había diseñado esa maniobra. Y mi hijo la estaba ejecutando en una notaría a 3 kilómetros de la casa donde yo le había pagado cada mes el apartamento en el que dormía. Esa noche, Nuria llegó a casa con 2 bolsas del supermercado y me preguntó si me apetecía que hiciera la merluza que tanto me gustaba. La hizo. Pusimos la mesa, cenamos. Ella habló de una compañera del trabajo que estaba pasando por un divorcio complicado y dijo, con una naturalidad que en ese momento me produjo algo parecido al vértigo, que no entendía cómo la gente podía llegar a esos extremos. Al final siempre es una cuestión de dinero, dijo, y el dinero no vale lo que le cuesta a la gente. Asentí. Bebí un sorbo de agua. Tienes razón, dije. El momento en que casi se rompe todo llegó esa misma noche, más tarde. Yo había dejado el teléfono sobre la mesilla de noche con la pantalla hacia abajo, como siempre. Pero antes de dormirme recordé que Alejandro me había enviado un mensaje esa tarde con un archivo adjunto, un documento que no había abierto todavía. Me incorporé en la oscuridad, cogí el teléfono y abrí el mensaje. El brillo de la pantalla iluminó la habitación. Nuria se movió a mi lado. «¿Qué pasa?», dijo con voz somnolienta. «Nada. Un mensaje del juzgado. Vuelve a dormir». Bajé de la cama con el teléfono. Salí al pasillo. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en el último escalón de la escalera, en la oscuridad, y abrí el archivo que Alejandro me había enviado. Era la escritura de constitución de la sociedad, con una anotación al margen que Alejandro había añadido. La fecha de constitución era exactamente 4 días después de la última vez que Nuria y yo habíamos hablado seriamente sobre nuestro futuro. Una conversación que yo había considerado una discusión más, de las que ocurren en los matrimonios largos, sobre el trabajo, sobre la distancia, sobre lo que cada uno necesitaba. Una conversación en la que yo había pensado que habíamos llegado a un entendimiento razonable. 4 días después de esa conversación, Nuria había ido a un notario y había constituido una sociedad con nuestro hijo. Me quedé sentado en el último escalón de la escalera durante un buen rato. El frío del pasillo se metía por debajo de la ropa de dormir. La casa estaba completamente en silencio. Volví a la cama. Me tumbé. Cerré los ojos. Al día siguiente llamé a Beatriz Gutiérrez Serrano. Era abogada especialista en Derecho de Familia, 48 años, con despacho en la calle Santiago, a quien conocía de varios procesos en los que habíamos coincidido en lados opuestos de un caso. Era meticulosa, directa, y tenía fama de no perder el tiempo ni de hacérselo perder a los demás. Le dije que necesitaba una consulta urgente y privada. Me recibió esa misma tarde. Cuando terminé de exponerle lo que había encontrado, Beatriz se quedó un momento en silencio con los dedos entrelazados sobre la mesa. Luego dijo, «Esto es acción de reintegro al patrimonio conyugal. Tenemos base suficiente para bloquearlo todo antes de que esa transferencia notarial quede consolidada. Pero hay que moverse antes de que Marcos termine los trámites». «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté. «Depende de cuándo presentaron la solicitud. Si fue esta semana, probablemente entre 10 y 15 días antes de que el registrador lo inscriba. 10 días, quizás 15. Lo que Beatriz me dijo a continuación, antes de despedirse, fue algo que no esperaba. Me dijo que en los casos de este tipo, cuando el cónyuge que planea el divorcio ha construido una estructura patrimonial previa, suele haber un momento elegido para presentar la demanda. Un momento estratégico. Y que ese momento normalmente se elige cuando el otro cónyuge está en una posición de menor guardia,
cuando acaba de ocurrir algo que lo desestabiliza emocionalmente. Me detuve en la puerta de su despacho. Como un jantar familiar, dije, más para mí que para ella. Beatriz me miró. Por ejemplo, salí a la calle con esa idea instalada en algún lugar entre el pecho y la garganta, el jantar en casa de los padres de Nuria, la frase sobre el mayor error de su vida, la servilleta doblada. Ernesto llamando a las 11 de la noche. Todo eso no había sido el principio de algo, era el final de una cuenta atrás que llevaba 18 meses corriendo sin que yo lo supiera, y alguien había calculado que ese golpe emocional me dejaría sin capacidad de reacción suficiente para detener lo que venía después. Se habían equivocado en una cosa, una sola cosa, pero fundamental. No sabían lo que yo ya sabía. Hay una fotografía dentro de un sobre de papel manila que guardo en el cajón inferior del escritorio, debajo de los expedientes más antiguos. En ella aparece Marcos con 6 años, sentado en mis rodillas en la terraza de un apartamento de alquiler en Santander, un verano de principios de los 90, cuando todavía no teníamos dinero para comprarnos nada propio. Lleva un bañador de rayas azules y blancas y un cucurucho de helado de vainilla que se le derrite por los nudillos porque no da abasto con él. Está mirando a la cámara con esa seriedad involuntaria que tienen los niños pequeños cuando algo los hace muy felices y todavía no saben que se supone que hay que sonreír. Yo tengo el brazo rodeándolo por la cintura. Nuria hizo la foto desde el otro lado de la barandilla. Saqué esa fotografía una noche de enero, tarde, cuando la casa llevaba horas en silencio. No sé exactamente por qué la saqué. Las manos van a veces donde la cabeza no quiere ir todavía. La sostuve un momento bajo la luz del flexo del despacho y luego la volví a meter en el sobre y cerré el cajón. No la tiré. No sé si eso dice algo de mí o simplemente dice que todavía no era capaz de hacer ese gesto. Esas semanas fueron las más largas de todo el proceso. No por lo que ocurría fuera, que seguía su curso con la precisión que Beatriz y Alejandro le daban, sino por lo que ocurría dentro de la casa. Vivir con alguien sabiendo lo que sabes, sin poder decirlo, sin poder reaccionar, sin que nada en la superficie cambie, requiere un tipo de esfuerzo que no tiene nombre exacto. No es actuación, porque actuar implica construir algo. Esto era más bien lo contrario. Era desmontar todo lo que querías hacer y cada noche guardarlo en un sitio donde no pudiera verse. Nuria seguía con su rutina. Llegaba a casa, preguntaba cómo me había ido, escuchaba la respuesta con atención razonable, preparaba o recalentaba la cena. Algunos días parecía de buen humor, otros estaba seria y monosilábica. No había cambios drásticos en su comportamiento que yo pudiera señalar con el dedo. Si alguien nos hubiera observado desde fuera en esas semanas, habría visto un matrimonio de más de 20 años funcionando con la eficiencia rutinaria de 2 personas que se conocen bien y han dejado atrás las tormentas emocionales de la juventud. Lo que nadie podría haber visto desde fuera era la temperatura real de esa casa. Marcos apareció un jueves por la tarde sin avisar. Llamó al timbre a las 6:30. Nuria aún no había llegado del trabajo. Abrí la puerta y lo encontré en el rellano con esa expresión suya de ligereza estudiada que había aprendido a leer de otra manera en las últimas semanas. «Pasaba por aquí», dijo. «¿Tienes un momento?» Lo hice pasar. Se sentó en el sillón del salón. Aceptó el vaso de agua que le ofrecí. Estuvo hablando durante 10 minutos de cosas sin peso, del bufete, de un caso que le estaba dando trabajo, de un amigo en común que se había cambiado de ciudad. Lo escuché con la misma atención con que escucho a un testigo que todavía no ha llegado al punto que me importa. Luego dijo: «Papá, necesito pedirte un favor. Es un tema del despacho, un imprevisto con un cliente, nada grave, pero necesito cubrir 3.000 euros esta semana. Te lo devuelvo en cuanto cobre el mes». Me quedé en silencio un momento. 3.000 euros. No era la primera vez que pedía dinero para el bufete, ni la segunda. Siempre con la misma naturalidad, siempre con la misma promesa de devolución que nunca llegaba, porque yo nunca la reclamaba. Me levanté. Fui al despacho. Saqué el talonario. Escribí el cheque con la misma letra calmada
con la que había escrito miles de documentos periciales. Se lo llevé. Marcos lo cogió, lo dobló, lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta sin mirarlo. En ningún momento durante toda esa visita me miró directamente a los ojos más de 2 segundos seguidos. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella desde dentro durante un momento. 3.000 euros, sumados a los 1.200 del apartamento de ese mes, sumados a los meses anteriores, sumados a la carrera, al máster, al seguro del coche. Un hijo de 26 años, abogado con trabajo estable, que seguía necesitando a su padre para cubrir imprevistos, mientras al mismo tiempo gestionaba en una notaría la transferencia de un inmueble que formaba parte de una estructura diseñada para dejarme sin nada. Esa noche no dormí. No fue insomnio de angustia, fue otra cosa, más parecida a un inventario. Me quedé tumbado con los ojos abiertos en la oscuridad, haciendo el recuento de los años, buscando el momento exacto en que algo se había torcido sin que yo lo viera, y lo que encontré no fue un momento. Fue una acumulación lenta, una serie de decisiones mías, tomadas una a una con la mejor intención, que en conjunto habían construido una situación que no reconocía. Le había dado a Marcos todo lo que no tuve, eso era cierto. Pero al hacerlo no le había enseñado a valorar lo que recibía porque nunca se lo había hecho ganar. Y Nuria, que había visto ese patrón antes que yo, lo había utilizado. No sé en qué momento mi hijo dejó de ser el niño del cucurucho de helado y se convirtió en alguien capaz de sentarse a mi mesa un domingo y mirarme mientras participaba en un plan para quitarme lo que era mío. Esa pregunta no tiene respuesta que me satisfaga. Y aprendí en esas horas de oscuridad que seguir buscándola no me llevaría a ningún sitio útil. Lo que sí podía hacer era lo que sabía hacer, trabajar con lo que había, documentar, preparar, ejecutar. Esa semana Beatriz me informó de que el trámite notarial de transferencia del apartamento al nombre personal de Marcos todavía no había sido inscrito en el registro de la propiedad. Teníamos margen, pero estrecho. Le di autorización para presentar la medida cautelar que paralizara la inscripción mientras el proceso de divorcio no estuviera resuelto judicialmente. Firmé los documentos en su despacho una mañana que dije en casa que tenía reunión en los juzgados. Fue en ese contexto cuando ocurrió el momento más delicado de todo el proceso, el que más cerca estuvo de desmoronarlo. Nuria llegó a casa un mediodía que yo no esperaba, porque su horario habitual no incluía volver a comer. Entré por la puerta trasera de la cocina, que da al jardín pequeño, justo cuando yo estaba saliendo del despacho con la carpeta de los documentos que Beatriz me había entregado esa mañana. Nos encontramos en el pasillo de frente, a 1,5 metros de distancia. Miró la carpeta en mi mano. Era una carpeta nueva, azul marino, que no había visto antes en casa. «¿Qué es eso?», preguntó. «Un peritaje nuevo», dije sin dudar. «Acaban de asignármelo esta mañana. Fraude en una constructora de Segovia». Lo dije con la misma naturalidad con que lo habría dicho si hubiera sido verdad. Sin pausa antes de responder, sin cambio en el tono, sin ningún gesto que no encajara. 30 años leyendo el lenguaje no verbal de testigos y peritos en situaciones de presión me habían enseñado que la clave no está en lo que dices, sino en cómo lo dices. Y yo lo dije exactamente como lo diría alguien que no tiene nada que ocultar. Nuria asintió. Me preguntó si quería que calentara algo para comer. Le dije que no, que tenía que volver a salir. Cogí el abrigo, la carpeta y salí. No miré atrás al cerrar la puerta. Esa tarde, sentado en el coche a 2 calles de casa, estuve 5 minutos sin mover el contacto, dejando que la tensión de ese momento se disolviera despacio, como se disuelve el frío cuando entras en un sitio caldeado. Había estado a menos de 2 metros de que todo se viniera abajo. Y no se había venido abajo. Pero eso me dijo algo importante. El margen se estaba reduciendo. No podía sostener esta situación indefinidamente dentro de casa. Necesitaba que las cosas llegaran a su conclusión antes de que el equilibrio se rompiera por el lado equivocado. Esa noche llamé a Ernesto, esta vez no para escuchar su voz como punto de referencia. Para hablar, le conté lo esencial.
No todo, todavía no, pero sí lo suficiente para que supiera que yo sabía. Hubo un silencio largo cuando terminé. Luego Ernesto dijo, con esa voz suya baja que nunca suena más seria que cuando baja todavía más: Rodrigo, hace 3 semanas Nuria me pidió que fuera a una notaría a firmar como testigo en un documento. Me dijo que era algo relacionado con la asociación del barrio. Cuando estaba leyendo el documento antes de firmar vi tu nombre y entendí que no era ninguna asociación. Apoyé la frente en la mano. ¿Qué era el documento?, pregunté. Ernesto tardó en responder. Y cuando respondió, lo que dijo cambió el peso de todo lo que yo había construido hasta ese momento. Porque lo que Ernesto había visto en ese papel era algo que yo no había encontrado todavía en ninguno de mis registros. Algo que explicaba los ingresos adicionales en la cuenta de la sociedad, los 600 euros mensuales de honorarios de asesoría, el nombre de una tercera persona que hasta ese momento no había aparecido en ningún documento. Y esa persona, según Ernesto, era alguien a quien yo conocía. La persona que Ernesto había visto en ese documento era Valentín Rosado Cebrián. 51 años, asesor fiscal independiente, con despacho en la calle Gamazo desde hacía 12 años. Lo conocía porque habíamos coincidido en varios procedimientos judiciales, siempre en posiciones enfrentadas, él representando los intereses contables de una parte y yo emitiendo el informe pericial que contradecía sus cálculos. No éramos enemigos, pero tampoco éramos colegas con afecto. Éramos 2 profesionales que se conocían lo suficiente para saber que el otro era competente y lo suficiente para no fiarse el uno del otro. Ernesto había visto su nombre en el documento como asesor externo de la sociedad, el que emitía las facturas mensuales de honorarios que alimentaban la cuenta con esos 600 euros regulares, el que le daba a la estructura una apariencia de actividad real, de negocio con movimiento, de entidad con vida propia, más allá de ser un contenedor de patrimonio desviado. Colgué con Ernesto y me quedé en el coche otros 20 minutos procesando esa información. Valentín Rosado, alguien que conocía el sistema desde dentro, que sabía exactamente cómo construir una fachada contable convincente, que entendía los límites de lo que podría revisarse y lo que pasaría desapercibido. Alguien que había sido contratado precisamente porque sabía lo que yo sabría buscar, y había diseñado la estructura para resistir ese tipo de búsqueda. Lo que no había calculado es que el hombre que buscaría sería yo. Al día siguiente llamé a Alejandro y le di el nombre. 3 días después me entregó un informe de 4 páginas. Valentín Rosado llevaba 16 meses facturando a la sociedad. Las facturas estaban bien construidas, con conceptos plausibles, con IVA correctamente desglosado. Pero había un detalle que Alejandro había encontrado revisando el histórico de su actividad profesional registrada. Valentín Rosado no tenía ningún otro cliente en el sector inmobiliario. Todos sus clientes habituales eran pequeñas empresas de servicios y autónomos del sector comercial. La sociedad de Nuria era la única vinculación con el ámbito inmobiliario en toda su trayectoria declarada. Eso, para alguien que sabe leer un perfil profesional, no era una casualidad. Era una contratación específica para un trabajo específico. Se lo entregué todo a Beatriz en una reunión que duró 1 hora y media. Cuando terminé de exponer, ella organizó los documentos en 3 grupos sobre la mesa con movimientos precisos y dijo: «Tenemos suficiente. Podemos presentar la demanda de divorcio con acción de reintegro patrimonial, solicitud de nulidad de la transferencia notarial pendiente y denuncia por administración desleal del patrimonio conyugal. Todo en el mismo momento». «¿Cuándo?», pregunté. «Cuando usted diga». Pensé en eso durante un momento. El cuándo importaba, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de lo que quedaba por resolver. Había algo que Beatriz podía gestionar perfectamente sin mi presencia en ninguna sala judicial. Pero había algo que yo necesitaba hacer en persona. No por rabia, eso lo tenía claro, sino porque había una mesa en la que me habían humillado delante de testigos y quería que la verdad se dijera en esa misma mesa, delante de los mismos testigos. Llamé a Ernesto esa tarde. «Nuria tiene pensado organizar una cena en casa de ustedes», le dije.
No sé si ya lo sabe. Hubo una pausa breve. Me habló de ello esta mañana, dijo. Quiere hacer una cena familiar el sábado que viene. Dijo que quería anunciar algo. Lo sé lo que quiere anunciar, dije. Y voy a ir. Otro silencio. ¿Qué necesitas de mí, Rodrigo? Que esté ahí, solo eso. Ernesto dijo que estaría. Los días que siguieron los dediqué a preparar la carpeta que llevaría a esa cena con la misma metodología con que preparo un informe para un juicio de primera instancia. Cada documento en su lugar, en el orden en que debía presentarse, con los puntos clave marcados con discreción para poder encontrarlos rápido si la situación lo requería. No era un dossier para impresionar, era un instrumento de precisión, como el bisturí de un cirujano, que no necesita ser ostentoso para ser definitivo. Beatriz presentó la demanda y las medidas cautelares el jueves, 2 días antes de la cena. La transferencia del apartamento quedó bloqueada antes de que Marcos pudiera completar la inscripción registral. El juzgado admitió a trámite la solicitud de reintegro patrimonial esa misma tarde. Nuria no sabía nada de esto todavía. Marcos, si había recibido alguna comunicación del notario, probablemente pensaba que era un retraso administrativo. En ese punto, el tablero estaba exactamente donde yo necesitaba que estuviera. El viernes por la tarde, la víspera de la cena, ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Nuria llegó a casa antes de lo habitual, con una bolsa pequeña de una pastelería del centro. Dejó la bolsa en la cocina, se quitó el abrigo y vino al salón donde yo estaba leyendo. Se sentó en el sofá, no en su sillón habitual, sino en el sofá, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Se quedó callada un momento. «Mañana en la cena voy a decir algo importante», dijo. Lo dijo mirando hacia adelante, no hacia mí. «De acuerdo», respondí sin levantar la vista del libro. Otro silencio. «Quiero que sepas que nada de lo que voy a decir es contra ti como persona». Levanté la vista. La miré. Tenía los ojos fijos en la ventana, la mandíbula ligeramente tensa, las manos juntas sobre el regazo. En ese momento, por primera vez en semanas, vi algo debajo de la superficie que no era cálculo. Era cansancio, un cansancio genuino, el de alguien que ha estado cargando algo durante mucho tiempo y ya no puede disimularlo del todo. No sentí compasión en el sentido sentimental, pero sí reconocí eso que vi. Reconocí a una persona que en algún punto de los últimos años había tomado una decisión equivocada, y luego otra para sostener la primera, y luego otra para proteger la segunda, hasta que el conjunto se había vuelto demasiado pesado y demasiado complicado para salir de él de otra manera que no fuera hacia adelante. No la absuelvo por eso, pero lo entiendo, y hay una diferencia entre las dos cosas. «De acuerdo», dije de nuevo, y volví al libro. Nuria se levantó al cabo de un momento y fue a la cocina. Escuché el ruido de los platos, el olor del café, la casa envolviéndose en la rutina de siempre por última vez. El sábado me levanté temprano, me duché, me vestí con ropa que no fuera ni demasiado formal ni descuidada, el punto medio de alguien que va a una cena familiar sin nada especial que demostrar. Cogí la carpeta beige del despacho y la metí en la mochila. Nuria ya estaba lista cuando bajé, con el abrigo puesto, las llaves en la mano. Fuimos en coche en silencio. El trayecto duró 14 minutos. Ella miró por la ventana todo el camino. Ernesto abrió la puerta antes de que llamáramos como siempre. Me miró un segundo más de lo habitual y asintió con la cabeza de una manera que no necesitaba palabras. Dolores estaba en la cocina. Marcos estaba ya sentado a la mesa, el cuello de la camisa abierto, el teléfono boca abajo sobre el mantel. Cuando me vio entrar me saludó con un «Hola, papá», que sonó completamente normal. Demasiado normal, con esa ligera sobreactuación de quien ha ensayado la naturalidad. Nos sentamos. Ernesto sirvió el vino. Dolores trajo la fuente. La cena empezó como todas las cenas en esa casa, con el sonido de los cubiertos y la conversación menor de los primeros minutos. Yo comí. Respondí cuando me hablaron. No apresuré nada. Debajo de mi silla, la mochila con la carpeta esperaba con la paciencia de los objetos que no saben lo que contienen, pero que cambiarán todo en cuanto alguien los abra. Y Nuria,
que había pasado 18 meses construyendo el momento que estaba a punto de llegar, no tenía ni la menor idea de que el hombre sentado frente a ella llevaba semanas construyendo uno diferente, uno que llegaría justo después del suyo, uno para el que ella no tenía ninguna respuesta preparada. Nuria esperó a que Dolores retirara los platos del segundo plato. Esperó con esa paciencia de quien ha ensayado el momento muchas veces y sabe que el timing importa. Cuando la mesa quedó despejada, apoyó las manos sobre el mantel, miró a sus padres primero y luego a mí, y empezó a hablar. Quería deciros esto aquí, delante de todos, porque creo que es lo correcto. Su voz era firme, sin temblor. Rodrigo y yo llevamos tiempo en un punto en el que ninguno de los dos es feliz. He tomado la decisión de pedir el divorcio. Ya está en manos de mi abogado y la semana que viene se presentará la demanda. Dolores asintió levemente. Marcos tenía los ojos fijos en el mantel. Ernesto no se movió. Yo tampoco. Nuria continuó. No quiero que esto sea una guerra. Solo quiero que cada uno pueda seguir adelante con su vida. Cuando terminó, la mesa quedó en silencio durante varios segundos. Fue un silencio que ella interpretó, supuse, como el efecto del impacto. El momento en que el otro encaja el golpe y necesita tiempo para recomponerse. Se equivocó en esa lectura. Me incliné hacia abajo con calma, cogí la mochila, saqué la carpeta beige y la coloqué sobre la mesa frente a mí. La abrí sin prisa. Saqué el primer documento y lo deslicé hacia el centro de la mesa para que todos pudieran verlo. Antes de que eso ocurra, dije, hay algunas cosas que me gustaría poner encima de esta mesa también. Nuria miró el documento. Era la escritura de constitución de la sociedad limitada, con su nombre y el de Marcos en el encabezado. El color de su cara cambió en un espacio de tiempo muy corto. Esto es la sociedad que constituiste hace 18 meses sin informarme, dije, sin levantar la voz, con el mismo tono con que presento un informe pericial ante un juez. Tu nombre como administradora única, el de Marcos como socio minoritario. Saqué el segundo documento. Las transferencias de nuestras cuentas conjuntas, marcadas en amarillo, con fechas e importes anotados al margen. 21.400 euros transferidos desde nuestra cuenta común a esa sociedad a lo largo de 22 meses, con el concepto de servicios sin ningún respaldo contractual que justifique ese concepto. Nuria abrió la boca. Eso es una... Espera, dije. Solo esa palabra. Tranquila. Y ella se detuvo. Saqué el tercer documento. La escritura del apartamento de Zaragoza. Calle Predicadores, segundo piso. 104.000 euros. Registrado a nombre de la sociedad hace 9 meses. Deslicé el papel hacia el centro. Con dinero que salió parcialmente de nuestro patrimonio conyugal. Marcos levantó la vista por primera vez desde que había empezado a hablar. Tenía la mandíbula tensa. Quiso decir algo, lo vi en el gesto previo a las palabras, pero antes de que pudiera articular nada, Ernesto, que estaba sentado a mi derecha, dijo en voz baja. Marcos, para. 2 palabras, sin cólera, sin dramatismo. Solo el peso de 74 años de un hombre que había decidido en qué lado de esa mesa quería estar. Marcos cerró la boca. Dolores tenía los ojos clavados en su vaso de vino. Sus manos, sobre el mantel, habían dejado de moverse. Saqué el cuarto documento. El informe de Alejandro sobre Valentín Rosado, con las facturas de honorarios y el análisis de su vinculación con la sociedad. Y esto es el asesor externo que diseñó la estructura contable para que pareciera una empresa con actividad real. Miré a Nuria directamente. Alguien que me conocía profesionalmente y que sabía exactamente cómo construirlo para que resistiera una revisión ordinaria. Lo que no calculó es que la revisión no sería ordinaria. Nuria respiró hondo. Cuando habló, su voz había perdido la firmeza del principio. Rodrigo, esto no es lo que parece. La sociedad era un proyecto de inversión que... Nuria, la interrumpí con la misma calma. Tengo los extractos completos, tengo la documentación registral, tengo el informe de un investigador que lleva 2 meses siguiendo el rastro de cada euro.
Y tengo a Beatriz Gutiérrez Serrano, que presentó el jueves la demanda de divorcio con acción de reintegro patrimonial, solicitud de nulidad de la transferencia notarial que Marcos intentó completar la semana pasada y denuncia por administración desleal del patrimonio conyugal. Hice una pausa breve. La transferencia del apartamento está bloqueada por orden judicial desde el jueves a las 4 de la tarde. El silencio que siguió fue de otra naturaleza que el anterior. No era el silencio del impacto. Era el silencio de cuando alguien comprende que el terreno que creía seguro no lo era. Marcos se recostó en la silla. Pasó una mano por el pelo con un gesto que le había visto hacer desde pequeño cuando algo lo superaba. Miró a su madre. Nuria no le devolvió la mirada. «Papá», dijo Marcos. Su voz tenía una textura diferente a la del principio de la noche. Algo más áspero, algo que en otras circunstancias podría haber sido el preludio de una explicación. «Yo solo...» «No», dije, sin rabia, sin volumen extra, solo esa sílaba colocada en el espacio justo. «Esta noche no». Marcos bajó la cabeza. Fue un gesto que duró quizás 3 segundos. 3 segundos en que algo en su postura cedió, como una viga que lleva demasiado tiempo soportando una carga para la que no fue diseñada. No fue una disculpa, no fue un reconocimiento explícito, pero fue lo único real que ocurrió en esa mesa durante toda la noche. Y lo vi con la misma claridad con que veo las cosas que importan cuando el ruido de alrededor deja de confundirlas. Nuria intentó recomponerse. «Tienes documentos, de acuerdo. Pero eso no significa que un juez vaya a interpretar esto como tú lo interpretas. Valentín era un asesor legítimo. La sociedad tenía un propósito real. Y lo del apartamento... Lo del apartamento lo decidirá el juez», dije. «Igual que todo lo demás. Para eso están los juzgados». Recogí los documentos, los ordené, los volví a meter en la carpeta. «Solo quería que lo supieras aquí, en esta mesa, delante de tu padre, que fue el único de todos los que están en esta habitación que tuvo la decencia de llamarme». Dolores levantó la vista. Por primera vez en toda la noche, me miró directamente. No dijo nada. En sus ojos no encontré hostilidad ya, ni la complicidad silenciosa del primer jantar. Encontré algo más parecido a la vergüenza. Una vergüenza contenida, sin salida, de quien sabe que tomó partido por el lado equivocado y ya no puede cambiarlo, pero tampoco puede seguir sosteniéndolo. No le pedí nada. No hacía falta. Me levanté. Cerré la mochila. Miré a Ernesto, que seguía sentado con las manos sobre la mesa, la espalda recta, los ojos serenos. Le asentí. Él me devolvió el gesto. Cogí el abrigo del respaldo de la silla. Me lo puse. Y antes de salir al pasillo, me detuve un momento en la entrada de la sala. «Nuria», dije sin girarme del todo, «el mayor error de tu vida no fue casarte conmigo. El mayor error fue creer que yo no me daría cuenta». No esperé respuesta. Salí al pasillo, recogí las llaves del cuenco de la entrada, abrí la puerta y cerré con cuidado, sin golpe, con la misma quietud con que había manejado todo lo que había venido antes. El frío de la calle era el mismo de aquel sábado de octubre, unas semanas atrás, cuando salí de esa misma casa con una servilleta doblada y sin palabras. Pero esta vez era diferente. Esta vez no salía vaciado. Salía con todo lo que había construido en las semanas intermedias, con la certeza de quien ha hecho el trabajo que había que hacer y puede mirarlo sin avergonzarse de ningún paso. Fui al coche. Me senté. No me quedé parado esta vez. Arranqué y conduje a casa. 3 días después, envié a Marcos un mensaje desde el teléfono, sin encabezado afectivo, sin insultos, sin ningún ornamento adicional. 3 frases. Le comunicaba que a partir del primer día del mes siguiente dejaba de transferir los 1.200 euros del apartamento, que disponía de 30 días para reorganizarse y que cualquier asunto relacionado con dinero entre nosotros quedaba cerrado a partir de esa fecha. No respondió ese día, tampoco al siguiente. Al tercero me escribió: «Entendido». Esa palabra sola, sin nada antes ni después,
Me dijo más sobre el estado real de las cosas que cualquier conversación larga habría podido decirme. Lo vi por última vez 2 semanas después, en el pasillo de la casa de los abuelos, cuando fui a recoger unas cajas con cosas mías que Ernesto había guardado. Marcos salía cuando yo entraba. Nos detuvimos el uno frente al otro durante un momento que no tenía duración precisa. Extendió la mano. Yo la estreché. Ninguno de los dos habló. Luego él bajó los escalones y yo entré. No sé si eso fue el final de algo, o simplemente un punto en una distancia que seguirá creciendo. Lo que sí sé es que aquel apretón de manos no fue una reconciliación. Fue un reconocimiento mutuo de que algo que existió ya no existe y que ninguno de los dos puede fingir que sí. El proceso judicial tardó meses en resolverse, como tardan siempre estas cosas cuando hay patrimonio de por medio, y abogados en los dos lados que hacen su trabajo. El apartamento de Zaragoza fue integrado en el patrimonio conyugal a efectos del reparto. Los movimientos desde las cuentas conjuntas fueron reconocidos como desvíos y computados en la liquidación. Valentín Rosado quedó fuera del alcance directo de la demanda porque su participación, aunque evidente en el conjunto, no configuraba un delito autónomo sin la cooperación de Nuria como parte principal. Beatriz me explicó eso con la precisión de siempre y me dijo que era el precio habitual de estos procesos, que la justicia no cubre todos los flancos, pero cubre los que importan. Lo acepté. No sin un esfuerzo, pero lo acepté. Hay cosas que aprendes cuando atraviesas algo así que no se aprenden de ninguna otra manera. Aprendes que la confianza no es una virtud pasiva, que confiar sin atención no es generosidad, es negligencia disfrazada de amor. Aprendes que el dinero que das sin condiciones no enseña nada al que lo recibe, solo le enseña que siempre habrá más, y que esa expectativa, cultivada durante años, puede convertirse en algo que no reconocerías si te lo mostraran desde fuera. Y aprendes, sobre todo, que la herida más profunda no siempre es la que más sangra. La traición de Nuria fue calculada, sistemática, ejecutada con paciencia. Pero en algún lugar de mi cabeza siempre existió la posibilidad teórica de que un matrimonio largo llegara a un punto de quiebre sin que yo pudiera evitarlo del todo. Lo de Marcos no tenía ese margen. Lo de Marcos era un hijo al que había sostenido con cada recurso que tenía durante toda su vida adulta, eligiendo participar en el desmantelamiento de todo lo que ese sostén había construido. Eso no lo metabolizas en semanas, ni en meses. Pero tampoco te destruye, si decides que no va a destruirte. La carpeta beige sigue en el despacho, en el mismo estante donde la dejé cuando terminó todo. A veces la veo al pasar y pienso en los documentos que contiene, en las semanas que costó reunirlos, en las noches en el pasillo, en la oscuridad, en el escalón de la escalera con el teléfono encendido, en el pasillo de la casa de los abuelos, con la mochila al hombro y la certeza de que lo que venía era inevitable. No la tiro. No porque la necesite, sino porque me recuerda algo que quiero seguir sabiendo, que cuando las cosas se tuercen de verdad, la única herramienta que vale algo es la misma que llevas contigo desde siempre: la atención, la paciencia, el método y la disposición a ver lo que hay aunque duela más verlo que no verlo. Eso es lo único que nadie puede transferir a una cuenta que no conoces. Eso se queda contigo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.